Tu altar tiene que estar cada día prendido con el fuego del Espíritu Santo, dándole la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial por esta vida que nos ha prolongado, momentos buenos, difíciles, pero tenemos que ser agradecidos con el Rey, ya que todavía respiramos, caminamos y bendecimos sus vidas allí donde estás. Llega a tu casa esta hermosa emisora que recorre por todo lugar de esta tierra, donde menos imaginemos hay un radiecito, un celular allí, donde esta programación pasa a cada habitante en cada casa. Bellavista Estéreo 103.6 FM, puedes buscar allí en Facebook Live, YouTube, cada enseñanza que impartimos en este lugar y que corre la palabra de Dios, no regresa vacía. Bendecimos a los oyentes, amigos, hermanitos. Quizás por primera vez vas a sintonizar esta hermosa emisora. Detente allí, no sigas, escucha palabra de Dios en este día, y que cada pastor, amigo, cualquier vida que necesite una palabra de Dios, hoy es el día. Deja el afán, la carrera, detente, porque es Dios que te va a hablar en esta hermosa mañana. Gloria a Dios, dándole gracias a Dios por mi vida, mi familia, mis hijos. Señor, pongo tu palabra en tus manos, Dios. Direccióname, Dios mío, que sea palabra del cielo, no sea palabra humana, palabra, Dios mío, que sea palabra de carne, no, sino de tu Santo Espíritu, para ministrar al espíritu del hombre que necesita escuchar tu voz, Dios mío. Gracias por este momento hermoso, que hay que disfrutarlo, Dios, porque a ti te place, Señor, escoger a tus hijos para impartir la palabra, y no debemos cansarnos, Dios mío, sino entregar nuestras debilidades en el día malo, poder, Dios mío, recibir de ti la fuerza, la fortaleza, esas fuerzas nuevas que tú nos das, Señor, visitando tu clínicas, hospitales, Señor, quizás un hogar donde hay una familia retirada de la ciudad, allí en una vereda, quizás en una montaña. No sabemos hasta dónde puede llegar esta emisora, Padre, pero tú hoy, Dios mío, visitarás cada rincón de la tierra, Señor, porque tenemos fe que tú lo haces, Señor. En ti no podemos extrañarnos las maravillas que tú haces, lo sobrenatural, con tal, Dios mío, de que una vida se salve, Señor. Gracias por todo. ¿Cómo no decirte gracias? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Señor? ¿Cómo no decirte gracias, Padre, por el privilegio? Gracias por todo lo que permites a nuestras vidas, Señor. Gracias por el respirar, por la familia, por los hijos, Señor. Gracias por el día malo, porque también hay que decir gracias por todo, Dios mío. Muchas gracias por permitir, Señor, que podamos hablar, podamos, Dios mío, traer un mensaje, Dios, a una vida que quizás se ha rehusado, Dios, al llamado que tú vienes haciendo, Señor, pero hoy tú, Dios, das la oportunidad de que tu palabra corra como río, dándote la gloria, dándote la honra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios les bendiga. Es una bendición estar en este lugar. Vamos al libro de Isaías 6. Vamos a estar leyendo el versículo 8 y 9. Después leeremos del 1
en adelante lo que Dios nos vaya dando. Gloria a Dios. Esta hermosa palabra nos enseña cuando Dios hace un llamamiento, cuando Dios nos dice, te llamo para que me sirva, y nosotros decimos, heme aquí. Ese heme aquí es señal de que no podemos quedarnos sin servirle al Señor. Y dice esta hermosa palabra: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Gloria al que vive y reina. Vemos cómo el Señor llama a un profeta, a un hombre que quizás no estaba preparado para servirle al Señor. Hay momentos en nuestra vida cuando Dios nos llama, porque en el reino de los cielos Dios no hace acepción de personas. En esta tierra Dios nos escoge para grandes cosas y tampoco hace acepción de personas, porque Él ve el potencial que hay en nosotros. Cuando somos llamados por el Señor, tenemos que obedecer, tenemos que esforzarnos, no quedarnos allí. Es que soy muchacho, es que no puedo, es que no sé hablar, es que esto y que lo otro. Nosotros mismos nos limitamos y ponemos excusas delante de Dios. Y vemos aquí a un hombre escogido por el Señor, que le hace un llamado para hablar a su pueblo, un pueblo rebelde, contumaz, que se había alejado de Dios. Y vemos como el profeta Isaías dice que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Fíjese, esto es importante, esta pregunta que hace el profeta estando con el Señor ahí. Él escuchó la voz del Señor y le dice, ¿a quién enviaré? Fíjense cómo Dios habla con este hombre temeroso, que quizás no sabía letra porque sentía que no estaba preparado, pero Dios prepara, capacita y lo llama, hace ese llamamiento que Dios ha hecho por tu vida y por mi vida. Y nuevamente le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Muchos personajes bíblicos llamados por el Señor. Dios llamó a reyes, a sacerdotes, a profetas. Dios instituyó discípulos que con el tiempo del servicio en el Señor fueron apóstoles, hombres que formaron su carácter en Dios y pudieron alcanzar lo que Dios quería de ellos. Aquí vemos a Isaías con ese llamado, donde él responde y dice, heme aquí, envíame a mí. Como quien dice, Señor, aquí estoy para servirte, para hacer tu obra, para poder, Señor, llevar esta palabra, Señor, de consuelo, perdón, esa palabra de esperanza. Mi Cristo amado, envíame a mí. Hay momentos en nuestras vidas que rehusamos el llamado de Dios, inventamos una excusa
ponemos las dificultades, ponemos nuestras cosas personales a la obra del Señor. Y a Dios no le sirve de esa forma. En Dios tenemos que estar preparados para toda buena obra, no importa el lugar, no importa el sitio, porque si Dios nos envía a un lugar es porque vamos a ser de bendición. Si Dios nos dice no vayas a ese lugar, como un día el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le impidió que fuera a Bitinia, también es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo, porque solo Dios conoce y sabe el lugar que es de bendición para nuestras vidas. No sabemos si ese lugar hay peligro de muerte, cualquier dificultad que se presente, y Dios nos envía a diferentes lugares, porque la vida en Dios no es fácil. De pronto uno dice, Dios, yo voy con el respaldo de Dios, sí, pero vamos a tener pruebas, dificultades, luchas, controversias, cualquier situación que se presente en esos lugares son necesarios. Acordémonos que Pablo, estando allí haciendo la obra del Señor, le pidió que lo llevase a Roma, y el Señor lo llevó a ese lugar, pero él no lo llevó en yate, no lo llevó en una nave, en un 4 puertas, no, Señor. Pablo estaba preso y de allí fue llevado a otro lugar, sufrió naufragio y terminó en la isla de Malta, un lugar donde fue picado por una serpiente. Allí tuvo adversidades estando en ese lugar, hasta que pudo hacer lo que Dios le había asignado que hiciese en ese lugar, llevar la palabra. No va a ser fácil, no vas a decir ¿por qué me pasó esto? Si yo iba con la dirección del Señor, si yo no he hecho nada malo, si yo no estoy en pecado. No, el sacrificio de Cristo fue en dolor, en lágrimas, sufrimientos, hubieron látigos, bofetadas, ofensas, de todo. Y nosotros tenemos que vivir procesos. ¿Para qué? Para mejorar, para ser esos hijos amados, que cuando se presente la adversidad no salgamos corriendo, sino que entendamos que hay un opositor que por tal de salvar un alma se opone. Porque si tú simplemente te ganas un alma para Cristo, tú no sabes el propósito de Dios por esa vida. Puede llamar multitudes a los pies del Señor. Es por eso que nosotros no podemos rehusarnos a este llamado. Y este profeta, llamado por Dios, él expresa allí y le dice al Señor, heme aquí, y le sostiene esa palabra y le dice, envíame a mí. ¿Cuántas veces quizás Dios te ha llamado? Has dicho, sí Señor, yo iré, y te propones en tu corazón hacer la obra, y vas y haces la obra, y vienes contento, vienes gozoso, y es una bendición. Pero pasado el tiempo, ya no quieres ir, ya estoy ocupada, estoy ocupado, es que ¿por qué no va el otro? Que yo he ido mucho, ya yo, como dice uno, ya yo me pensioné en el Señor, que vayan los demás, los jóvenes, cualquier excusa. Y en Dios no es así. En Dios no vale la edad para servirle. En el Señor tenemos que seguir hasta agotar nuestra existencia, hasta cuando ya verdaderamente que
lleguemos a una etapa que ya el cuerpo pues tiene problemas, se cansa, tiene dificultades y que quizás es el tiempo del reposo o de la partida de tu vida o de mi vida. Y vemos cómo Isaías allí le dice, heme aquí. ¿Cuántas veces has dicho, Señor, te quiero servir? Llévame a las naciones, llévame, Señor. Y porque no has visto que te ha llevado a las naciones, te has quedado. A veces Dios quiere llevarte a las naciones, pero tú impides que eso suceda. ¿Por qué? Porque tienes al vecino al lado y no le hablas de él, no le hablas a la familia, tienes amigos, conocidos, personas allí donde laboras, y tú no abres tu boca para decirle, Cristo te ama, Cristo viene, hay un camino de salvación, hay un camino de condenación. Estás mudo y quieres ir a las naciones. Si no predicas aquí, entonces mucho menos en las naciones. Entonces estamos perdiendo el tiempo, porque Dios en la escuela de la vida nos enseña. Aquí hacemos la preparación, porque cuando estemos allá en las naciones, si Dios lo permite, pues es más fácil. Dios te puede introducir en un lugar de bendición, donde un hotel 5 estrellas, y tú dices, ni lo creo. O te puede introducir en un barrio donde sea un peladero, donde los habitantes de ese lugar no conozcan de Dios, el lugar sea peligroso, qué sé yo, donde Dios nos pueda llevar. Y si tú hiciste aquí la preparación, te es fácil, porque si estamos acostumbrados al confort, el Señor no nos va a llevar a las naciones. Y si lo haces a tu manera, con tu fuerza, no pasa nada, no fluye. Dios respalda su palabra, sí, pero tu corazón no está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque te fuiste por emoción, por figurar, porque te vean en las redes sociales. ¡Ay, el predicador de turno! Sí, Dios lo usa en gran manera, levanta paralítico, sana enfermo, saca demonios, pero tu corazón está triste. ¿Por qué? Porque no hay respaldo, no sientes llenura del Espíritu Santo, porque no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu, que es el que nos levanta, el que nos da esa fuerza para avanzar, para seguir. Y nosotros en este tiempo no podemos dormirnos. Hay una pandemia tremenda en el pueblo de Dios. ¿Cuál es la pandemia? No, yo hoy no voy a servir al Señor, voy a dormir, yo no puedo vigilar porque es que a mí me hace daño, es que si ayuno me enfermo, es que si me ponen a orar, no, yo no sirvo para eso. Eso es una pandemia de frialdad, que el pueblo tiene que sacudirse de esa pandemia, que el pueblo tiene que escuchar la voz de Dios y decir, como dijo Isaías, heme aquí, Señor. ¿Por qué tienes miedo de servirle al Señor? Si Dios te pone en un lugar es con propósitos grandes. No, es que a mí me gusta es la nación. Yo nací para la nación. Pues déjame decirte que si en tu casa tienes la nación y no haces nada, allí te vas a quedar esperando las naciones. Dios ni siquiera te va a traer una emisora, a traer un mensaje, que es una forma de ir a las naciones sin pagar vuelo, sin estar uno allí pendiente que, ay, que el avión, que, ay, qué miedo. No, aquí estamos, vea, tranquilito. Aquí está mi hermanito, yo relajado, todos los días viaja a las naciones, vea, por estos medios de comunicación, y todos los hermanos que llegan aquí. Tranquilo. El Señor te quiere preparar, el Señor te quiere dar. ¿Por qué has dejado tirado el ministerio? ¿Por qué
no retomas ese talento que Dios te entregó. Antes ibas a los hospitales. Ahora, con la excusa de la pandemia, ni siquiera te pones en la puerta de un hospital o una clínica a decir: señora, usted va a visitar un enfermo, venga, deme el nombre de su enfermo que yo quiero orar, porque ahora las visitas son con problemas. Eso es lo que tenemos que hacer, impartir la palabra, que podamos decir: bueno, por allá, por tal parte, hay unos muchachos que andan en la droga, y yo siento de parte de Dios ir a ese lugar, y yo sé que Dios me va a respaldar. Que no tengas miedo. Si tenemos el respaldo de Dios, esos muchachos que a veces encontramos en la droga, la mayoría son apartados del Evangelio, la mayoría. Y cuando uno llega y les predica y les habla de Cristo, vea, Dios hace la obra, lloran como niños, se dan cuenta el error que cometieron de devolverse de los caminos del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Cuando estabas en ese primer amor, en ese fuego, que querías ir a todas partes, ¿y qué te pasó ahora? ¿Se fue el fuego? No, el fuego no debe irse jamás en nuestras vidas. Nosotros como cristianos a veces tenemos opresiones tremendas, momentos de desánimo, que nos faltan la fuerza, pero ¿para qué tenemos al Espíritu Santo? Si tú en ese proceso te tiras de rodillas, lloras delante de la presencia de Dios, yo estoy seguro que cuando tú o yo nos levantemos de ese estado de postración, llevaremos esta palabra, nos renovará el Señor como las águilas, podemos volar alto a los lugares que Dios quiere que vayamos. Cuando el Señor le hace el llamado al apóstol Pablo, le confirma la palabra y le dice: instrumento útil me es para la obra de Él. Instrumentos, somos instrumentos del Señor, donde quiera que tú labores, donde vivas. Si tú laboras en sitios de gobierno, allí eres útil. Si laboras en una casa, allí eres la luz. Si quizás en la comunidad te conocen, allí Dios te va a usar como líder del barrio, del apartamento, qué sé yo, el lugar donde tú habites. Así sea un lugar apartado de la ciudad, allí Dios te va a usar, así sea con las mismas piedras. Vas a orar la tierra, vas a bendecirla, vas a proclamar palabra para que el sitio donde tú estés prospere, cambie, y que Dios permita que las vidas que escuchen el mensaje que tú tienes, mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de perdón, de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia, de que hay un cielo, de que hay un infierno, puedas tú llevarlo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Isaías se pronunció delante del Señor, y el Señor le ordena y le dice: di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ves por cierto, mas no comprendáis. El pueblo de Dios era un pueblo contumaz, duro de corazón, un pueblo que se apartó del Señor, después que se deleitó con el Señor, recibiendo todas las bendiciones que Dios le dio en esa tierra prometida, y se olvidaron del Señor. Sus oídos sordos no escuchaban la voz del Señor, simplemente estaban en sus deleites. Y esto aquí, esta versión de esta visión que el profeta Isaías recibe de parte de Dios, este llamado, dice esta palabra: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, qué lindo, y sus faldas llenaban el templo. Hay un trono
hay un reino y también hay un Dios grande y maravilloso, un Dios sublime. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí había una reverencia al Dios Altísimo. Fíjese que la palabra nos enseña que los serafines tenían reverencia y volaban alrededor de sus pies, allí cerca al trono, haciendo reverencia, revoloteaban delante del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Entonces dice, y él uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Qué hermoso decirle al Señor: eres santo, santo, santo. Y que podamos abrir nuestros labios, podamos decir: Dios mío, toda la tierra está llena de tu gloria, porque aquí está la gloria de Dios en este lugar. Allí donde estás se derramará la gloria de Dios también. Qué hermoso creer en ese Dios maravilloso. Y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Estaba la Shequina de Jehová, estaba la gloria de Dios en ese lugar. Mira la expresión que tuvo Isaías en ese momento. Dice la palabra: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjese el temor que tenía Isaías por el Señor. Él confesó que era un hombre de labios inmundos, un hombre pecador, un hombre que necesitaba recibir de Dios un perdón, como lo hacemos nosotros a diario, ir al lavacro a pedirle perdón a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja que seamos completamente santos, pero en el caminar en Dios lo logramos. Cuando estamos preparados es que Dios viene por nosotros, antes no, porque él confiesa que era un hombre de labios inmundos. Vemos el reconocimiento del profeta Isaías, y él dice, ¡ay de mí! Como quien dice, Dios mío, me voy a morir por tu presencia. ¡Ay de mí! Si yo soy un pecador, si yo prácticamente, Señor, soy inmundo delante de ti. Y dice esta hermosa palabra: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. ¡Qué cosa tremenda! Un carbón encendido. Pasa Dios por nuestros labios en este momento. ¿Para qué? Para purificar nuestra boca, para purificar nuestro corazón, nuestros pensamientos de toda inmundicia, de todo pecado. Ese carbón que debe estar prendido en nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra, tomando del altar unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermoso saber que nuestro Padre Celestial nos limpia, nos lava con su preciosa sangre.
Y aquí vemos cómo el ángel pasa ese carbón encendido por los labios del profeta Isaías, quitando toda culpa, quitando de sus labios inmundos todo lo que lo alejaba de Dios, y le quita el pecado que tenía. Así hace el Señor con nosotros, nos quema, nos consume todo lo malo que está en el corazón. ¿Para qué? Para que ese altar se prenda, para que ese altar trabaje en la obra del Señor, que cuando el Señor nos llame podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Dónde te ha enviado el Señor? ¿A qué lugar? Ni siquiera has ido a visitar un familiar que sabes que necesita oración, o no has levantado un teléfono para llamarlo, para decirle: quiero orar por tu vida. ¿Qué necesidad hay? Hay personas que a veces lo llaman a uno de afuera, de lugares lejísimos, fuera de nuestra nación colombiana, y uno allí está haciendo la obra, orando por ellos allá en el lugar donde están, en la misma ciudad, en cualquier lugar del país en que estemos. Entra una llamada y eso es hacer la obra de Dios. Eso es ir preparando el terreno para ir a las naciones. No es necesario que te montes en un avión para impartir la palabra. Hoy las redes sociales son un medio maravilloso para que tú escribas por lo menos un versículo y se los mandes a tus contactos, que puedas recibir una llamada: vea, hermana o hermano, tengo este problema, esta necesidad, tengo un enfermo, cualquier petición que una vida necesite, y que tú puedas orar. Tú puedes hacer esta oración de arrepentimiento para que la persona entregue su vida a Cristo, para que reciba el maná de vida, de esperanza, y que esa persona reciba un milagro, una sanidad, hasta una liberación, porque Dios lo hace. Hace tiempo me llamó una joven pasando por momentos difíciles en su vida, conflictos familiares, conflictos de ella misma, en fin. Y yo le dije: bueno, vamos a la iglesia. Ay, pero sí puede orar por mí en este momento. Claro, mijita, ¿cómo no? Bueno, empecé yo a orar, y ella del otro lado de la línea, y yo orando, y empecé yo a reprender. Terminé la oración y yo: aló, no contestaba. Y yo dije: ¿qué pasó? No se había cortado la línea. Bueno, a resumidas cuentas, ya ella después me tocó colgar, y ella después me devolvió la llamada. Fíjense que a través de la palabra que yo le impartía, a través de esa oración que Dios escuchó, Dios hizo la obra. Esa muchacha quedó allí privada en el suelo, dice ella que botaba espumarajo por la boca, una babasa, fue libre, Dios la hizo libre. Después nos encontramos y fuimos a la iglesia, y ahí ella empezó a hacer sus primeros pininos en el Señor. Entonces, ¿qué te detiene a servirle al Señor? Deja los miedos, los temores, que yo no sé, que yo escasamente estudié un segundo año de primaria. Eso no te impide. En el Señor valemos mucho, somos tesoros escogidos por Él. Tanto el profesional con el que no sabe mucho de letra, Dios lo va a usar de diferente manera. Así que no te detengas por eso a ponerle excusas al Señor. Es que no sé leer, es que yo no sé, a mí me da miedo, es que esto, es que me da miedo la tiniebla. No, la tiniebla retrocede cuando tú o yo oramos. Tiene que retroceder, porque entonces el poder y la autoridad que nos otorga el Señor lo tenemos allí lleno de polvo. Activemos esos dones que Dios nos ha dado.
esos talentos que un día nos entregó el Señor para el servicio de su obra. No seamos escasos, creámosle a Dios, hagamos la obra del Señor, como Isaías, que le dice, envíame a mí. Qué lindo cuando uno dice, Señor, yo iré, yo voy, Señor, envíame a mí, heme aquí. Pero no es por emoción que debemos hacerlo. Si Dios te está llevando a las cárceles a hacer la obra, sigue. Ya no vas porque es que ya yo no quiero ir, se me pasó el tiempo, que vaya otro. Es que yo no quiero ir para los pueblos porque es que hay mucha calor, que esto, que hay mosquitos, que hay no sé qué. Oiga, lo que hay allí son almas que necesitan de Dios, vidas que no conocen a Cristo. El mundo está en un caos en estos tiempos, hay mucho derramamiento de sangre. Y Dios nos va a demandar si no hacemos la obra, si no oramos por lo menos. ¿Cómo puedes hacer tú la obra? Orando, enviando palabras a cada rincón de la tierra. El ministerio de intercesión es el más poderoso que la tiniebla conoce. ¿Por qué? Porque de rodillas estamos clamando al Dios vivo. De rodillas enviamos palabra. De rodillas clamamos al Dios Altísimo. Y allí estamos entregándole al Señor la sanidad de una persona, la salvación de un alma. Como que si te llaman a alguien que está moribundo y tú estás dándole vuelta, es que no sé si vaya, es que necesito confirmación. ¿Cuál confirmación? Si desde el momento que te llamaron ya estás confirmado. Es que no he ayunado, no he orado. Si no haces la tarea con tiempo, la persona no va a esperar que tú vayas a ayunar 8 días. La tarea se hace en casa, con tiempo, para que cuando venga el maestro a revisarnos, a enviarnos, nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy preparado como buen soldado, no me cogiste descuidado, no me cogiste desapercibido. ¿Por qué? Porque tenemos el altar encendido y Dios llama a un pueblo obediente. El pueblo de Israel era un pueblo terco, pesado, que tenía su corazón duro, que el Señor llama al profeta para que les hable allí, porque Él le dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, ese pueblo estaba ciego espiritualmente. Y aún así Dios llama a este profeta para que dé el mensaje a este pueblo que estaba completamente ciego espiritualmente. Y él expresa allí en el 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. O sea que Dios da la oportunidad, y si la persona no se apercibe, no atesora a los hombres de Dios que Dios envía a los lugares, pues esos lugares se convierten en lugares de ruina, de muerte. Por eso el pueblo de Israel terminó allí de esclavo entre babilonios, entre asirios. El pueblo filisteo hacía y deshacía con ellos lo que mejor le parecía. Fue un pueblo contumaz, rebelde, desobediente al llamado que Dios les hace, y que aún así manda a los profetas a que escuchen la voz de Dios, al llamado
del servicio a la obra del Señor, porque Dios es tan misericordioso que viendo la ceguera espiritual que tenía su pueblo, aún así mandaba a esos profetas, mandó a su Hijo Jesucristo para que el derecho legal que tenía el enemigo contra el pueblo de Dios, contra nuestras vidas, porque siendo pecadores, Dios nos escogió. Y Dios permitió muerte en la cruz, en ese Gólgota allí, derramando gota a gota su sangre, para salvarnos y que nosotros no seamos agradecidos, que nosotros no podamos decir, Señor, gracias, porque me llamaste, porque me escogiste en medio de esta humanidad, porque tú y yo tenemos el privilegio de ser esos hijos de Dios lavados, limpiados por su sangre, que podamos dar gracias al Señor todos los días, porque todo el mundo no tiene ese privilegio. Hay vidas de corazones duros, que se les está hablando, se les está predicando, mira que Cristo viene, mira que Cristo salva, mira, pídele a Dios por ese problema de los hijos, y nada, sacan es una piedra del corazón, empiezan a hablar mal del Señor. Eso no es para mí, eso es para loco. Yo creo en Dios a mi manera. Ellos mismos ponen la excusa. Si nosotros estamos hablándole de ese Dios que ellos mencionan, ese Dios no conocido porque no lo vemos, pero simplemente por creer y ver todo lo que está alrededor nuestro. Eso no lo hace el hombre. ¿De qué te jactas tú? ¿Qué dices? Yo le sirvo al Señor, yo hago la obra del Señor, pero ¿la estás haciendo de corazón? Con corazón sincero, corazón contristo, corazón humillado, que te duela el alma del perdido, que el amor que Dios ha puesto en tu corazón se refleje diariamente, que no sea la foto de turno, que yo estaba allí, estaba allá y voy para que me vean, porque yo soy el predicador, soy el apóstol, soy el ministro. Delante de Dios los títulos no sirven. Delante de Dios sirve que tú y yo estemos escritos en el libro de la vida y que podamos, el tiempo que nos resta de vida en esta tierra, decir, Señor, heme aquí, quiero hacer tu obra, Señor, quiero servirte de corazón, porque hay necesidad en esta tierra, porque hay hambre, porque hay peste, los niños los están matando, el enemigo tiene rabia con el hombre y acecha para destruir la humanidad. Niños violados, niños maltratados en sus hogares. Muchas mujeres hoy en día por los conflictos en el hogar están muriendo, hombres también. Tú sales a cualquier lugar de esta tierra y ya no estamos seguros. Por eso es que tenemos que buscar a Dios, por eso es que tenemos que llevar las nuevas de salvación a todo rincón de esta tierra. No te detengas, deja las excusas, deja los miedos, los prejuicios, deja todo lo que está impidiendo, lo que Dios te entregó, el Satanás te lo ha robado. Así que retoma lo que un día Dios te dio. Que no vengas a decir que es que ya estoy viejito o viejita. Mentira. Es que ya yo hice un poco de años y le serví al Señor. En medio del servicio a Dios se nos quita los dolores, las artritis, las enfermedades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ministra nuestras vidas y nos da la fuerza, la fortaleza. Que a veces cuando uno está en cama con alguna dificultad o enfermo, el Espíritu Santo allí nos visita
y nos levanta nuevamente, no para que andemos paseando por el mundo entero, que andemos haciendo la obra del Señor, para que cuando el Señor nos llame a cuenta, que tengamos que decirle: Señor, yo estuve en esta tierra por este tiempo y aquí está lo que hice por el reino. Que no seamos como el que enterró el talento, que seamos como esos hombres que le dieron 5 talentos y se multiplicaron en 10. Esa mujer que le dieron 2 talentos y hizo 4, pero el que le dieron 1 tuvo miedo, se escondió, empezó a decir: es que tú eres un hombre severo, tuve miedo. No, Señor, el que tiene que estar asustado es el enemigo, no tú ni yo. Así que, amados hermanos, amigos, prepárate, no te dejes ahora por vacaciones, sino donde estés, allí lleva la palabra. Donde vayas, lleva la palabra, porque con una palabra que tú le des a una persona, la puedes salvar del infierno, porque la persona confiesa a Cristo y se arrepiente, y no sabe uno si a la vuelta la persona puede morir en ese momento. Una vez íbamos para un lugar y uno de los jóvenes con los que íbamos se encontró una persona en una vía bien transitable, y él empezó a orarle y le hizo la oración de fe. Bueno, Dios permitió que se arrepintiera en ese momentico, y esa persona al ratico atravesó la carretera y no pudo dar más un paso, quedó muertecito ahí. El Señor se lo llevó en ese momento. Y son cosas que uno, Dios mío, ¿por qué pasó esto si yo lo acabé de orar? Es que Dios lo necesitaba, era para que se salvara, no para que estuviera en esta tierra pecando, ni haciendo lo malo, porque Dios es bueno y da la oportunidad. Así que tú digas: heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Cristo amado, por esta palabra hermosa, Dios, que nos estremece nuestras fibras más sensibles en nuestros corazones, Señor, porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos un llamado de servirte, Señor. Perdónanos, Dios, si no lo hemos hecho bien. Ayúdanos, Padre, a ser mejores hijos cada día, Dios mío.